dar inicio a esta semana Provida. Nos reunimos esta semana con el propósito profundo y urgente, renovar nuestro compromiso con la defensa de la vida. En medio de un mundo que muchas veces relativiza lo esencial, esta semana Provida nos invita a detenernos, a reflexionar y a actuar con valentía, con fe y con amor. Cada día de este encuentro será una oportunidad para escuchar voces expertas, testimonios valientes y enseñanzas que nos ayudarán a comprender los desafíos científicos, éticos, sociales y espirituales que enfrenta la vida humana hoy. Hablaremos del aborto, de la familia, de la sexualidad, de las heridas que deja la cultura del descarte y también de la esperanza que nace cuando decidimos defender lo que es sagrado. No venimos a imponer, sino a proponer. No venimos a juzgar, sino a acompañar, porque creemos que toda vida tiene un valor infinito y trascendente, y que cada ser humano merece ser acogido, protegido y amado. Iniciamos esta semana Provida con dos voces que nos invitan a mirar con verdad y responsabilidad el valor de la vida humana desde su origen. Con las presentaciones de la doctora Morgan y el del doctor Leal esta noche, podremos profundizar y comprender qué es realmente el aborto y la eutanasia, y más allá de discursos ideológicos, enfrentarnos a lo largo de estas charlas de las implicaciones médicas, éticas, humanas, filosóficas y hasta teológicas que sostienen la defensa de la vida. Este primer día es una llamada a despertar la conciencia, a formar el corazón y a renovar el compromiso con la vida que Dios nos confía. Queremos dar gracias en primera instancia a Dios, que nos ha permitido reunirnos el día de hoy, todos nosotros acá, en esta semana, para revelar verdades sobre el tema Provida. Desde ya pedimos su protección. También queremos agradecer a todos los expositores que nos van a acompañar a lo largo de toda esta semana, hoy iniciando con la doctora Morgan y el doctor Leal, que van a impartirnos realmente charlas informativas e informativas. Queremos dar un profundo agradecimiento a los apostolados y organizaciones que se unieron para que esta semana fuera posible, empezando por el Apostolado Apologético Don Bosco, el Instituto Femenino de Salud Integral IFENSI, el Apostolado Radio Misericordia Juvenil y la Red de Psicólogos Católicos. Y también a tantos hermanos que nos están apoyando para que esta semana transcurra de la mejor forma posible. Que esta semana sea un espacio de formación, de diálogo, respetuoso y de renovación espiritual y humana. Que cada charla nos impulse a ser instrumentos de luz en nuestras familias, comunidades e instituciones, y que al final de esta jornada podamos decir con convicción: sí, Señor, aquí estoy para defender la vida. Les agradecemos nuevamente el participar con nosotros de este inicio de la Semana Provida. Y bueno, vamos a dar a partir de ahora inicio formal a la semana. Nuevamente, darles gracias a los organizadores que hicieron posible esta semana, a la organización IFENS, Instituto Femenino de Salud Integral, que es una organización provida acá en Costa Rica, que hace una gran labor apoyando a las madres y a los hijos que muchas veces están por ser abortados. Así que nuestros mayores cariños, deseos y oraciones para ellos. También a San Benedetto Collection, a la Red de Psicólogos Católicos que estoy representando esta noche, a Radio Misericordia Juvenil, que está transmitiendo justamente en vivo en este momento por sus redes sociales, y al Apostolado Apologético Don Bosco, que fue realmente el organizador principal de esta semana. Así que nuevamente agradecerles a ellos, a todos ellos, por su participación y por su apoyo. La vida es una oportunidad. Cada día nos brinda un chance para ser mejores. La vida puede ser un desafío, pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benedetto Collection y Infensi. Muchísimas gracias a nuestros organizadores. Antes de iniciar y de presentar a la doctora Morgan, quisiera empezar con una oración, ¿verdad? Y
reflexionando esta tarde cuando me propusieron poder hacer la presentación inicial, me recordé y también busqué, y no me la sé de memoria, pero voy a leerla y la vamos a usar como oración para la semana, pero también para iniciar esta, este tiempo de reflexión y de formación, que es la oración de los discípulos por la vida, de la carta apostólica o del sí de San Juan Pablo II, que dice así: Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quien se impide nacer, de pobres a quien se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía del testimoniarlo con solícita constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Estas son unas palabras de la Evangelium Vitae, oración por los discípulos de la vida de San Juan Pablo II, del año 1995, justamente para dar inicio en esta, igualmente le dice exactamente, amén, para inicio a esta semana provida. Bueno, dando ya inicio, justamente quería presentar y tenemos un video de presentación a nuestra primera expositora de la noche, a la doctora Sadie Morgan, con la charla que es el aborto. Entonces, si gusta, escuchamos su presentación. La vida es una oportunidad. Cada día nos brinda un chance para ser mejores. La vida puede ser un desafío, pero cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta semana sea un reflejo de tu fuerza y resiliencia. Semana de la Vida. Te invita Ministerio Apologético Don Bosco, Red de Psicólogos Católicos, Radio Misericordia Juvenil, San Benedetto Collection y Infensi. A continuación, la expositora, doctora Sadie Morgan, médico especialista en anestesiología, diplomada en bioética, diplomada en aborto e interdisciplinariedad, 31 años de experiencia profesional, miembro de diferentes comités de bioética, profesora universitaria de posgrado. A continuación, la doctora Sadie Morgan con el tema ¿qué es el aborto? Buenas noches, doctora. Mucho gusto en tenerla por acá. El micrófono es todo suyo. Adelante. Encantado de tenerlos por acá. Muchas gracias, don Javier, por esta invitación. Vamos a ver, agradezco mucho la oportunidad que me han dado de venir a presentar este tema, eh, que es el aborto. Eh, este tema se podría desarrollar en una sola, eh, en 5 minutos, ¿verdad? O puede tomar verdaderamente días enteros. ¿Y por qué les comento esto? Porque el aborto se puede analizar desde diferentes aristas, ¿verdad? O está en, más bien está, por decirlo así, embutido en diferentes ramas de conocimiento que han venido a cambiar el tema del aborto como nosotros lo conocíamos, por lo menos como médicos, ¿verdad? Antes de empezar a hablar del aborto como tal, a mí me gustaría que definamos algunas cosas con respecto a la vida, ¿verdad? Es muy difícil empezar a hablar de aborto si no sabemos de qué, a ver, quién es la persona de la que va a afectar el aborto, ¿verdad? En este sentido, a mí me gustaría hablarles un poquito primero del inicio de la vida, pero no vamos a hablar del inicio de la vida hablando de moléculas que ninguno de nosotros va a aprender o hablando de reacciones químicas, etcétera, procesos
que son pues muy difíciles de comprender y más difíciles de replicar, sino que a mí me gusta mucho esta historia, la historia de Pulgarcito, y van a decir que raro, vamos a hablar de Pulgarcito, ¿verdad? Estamos hablando de la vida. Bueno, Jerome Lejeune, que era un genetista muy famoso en Francia, él fue la persona que descubrió la causa del síndrome de Down, contaba esta historia, la historia de Pulgarcito. Y yo, cuando la escucho, puedo visualizar cada una de sus palabras y es más, lo puedo visualizar a él contándola. Por eso es que a mí me encanta esta historia y quisiera compartirla con ustedes para que vayamos encontrando algunos detalles de cuándo inicia la vida y que veamos que no es tan difícil como algunas personas nos quieren hacer creer. Inicia Jerome diciendo que una sociedad que mata a sus niños ha perdido su alma y su esperanza. Estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? No hay esperanza si no hay niños. Esto es una realidad. Dice, porque la más grande historia enseñada por la biología es precisamente el debut del ser humano, en una condición tan humilde que es asombroso. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo fue el inicio de su vida. Si ustedes se han puesto a pensar que cada uno de nosotros, yo por ejemplo, fui una célula en algún momento. Una celulita que estaba en un ambiente no muy controlado, ¿verdad? Y donde tuve que luchar por lo menos los primeros 14 días de mi vida para lograr implantarme en el útero de mi madre y poder ir ganando más seguridad. Ustedes no sé si han hecho ese ejercicio de entender que muchas veces nos quieren poner, es que el embrión, es que es el feto, como si fuera un ser extraterrestre, pero en realidad cada uno de nosotros fue una célula, ¿verdad? Imagínense qué asombroso es que de una célula haya salido cada uno de nosotros con nuestras características diferentes, tanto físicas como emocionales y demás. Y dice, y esta manera de formarse uno mismo en el alojamiento de la propia madre, batido por la incansable esperanza de la palpitante aorta, y vivificada por el rápido latir del propio corazón, es la lección misma de la infatigable esperanza. Y es que este mismo corazón, yo no sé si ustedes sabían, pero los 21 días de existencia ya nosotros tenemos un corazón que está latiendo, pero como una carrera a caballos, ¿verdad? Late fuertemente porque empieza a llevarle sangre a todo este pequeñito ser que se está formando desde los 21 días de nuestro nacimiento. Vamos a ver. Sabemos con certeza que toda la información que va a definir este individuo, imagínense ustedes que uno es una célula y toda la información que nosotros vamos a necesitar para desarrollar nuestro cuerpo ya está en esa célula. Imagínense ustedes la belleza de una célula que es capaz de formar completamente y que ya sabe exactamente cómo nos va a formar a cada uno de nosotros. Pero uno diría desde el principio, 2 o 3 días después de la fertilización, que solo existe una pequeña masa de células. ¿Han escuchado eso? Es que son pelotas de células. Es que es un cúmulo de células. Bueno, déjeme decirle que todos nosotros somos cúmulos de células. Unos dentro del útero y otros afuera, pero todos somos cúmulos de células. De hecho, es solo una célula, para empezar, la que resulta de la unión del óvulo y el espermatozoide. Eso es lo que llamamos cigoto. Estas células se multiplican activamente para formar una pequeña mora. El cigoto inmediatamente existe, se empieza a transformar. Empieza a formar un blastocisto, luego una mórula, y luego perdón, una mórula, luego un blastocisto, que es el que se va a ir a implantar en el útero de la madre. Pero ya ese pequeño ser le empieza a enviar señales a la madre para que la madre vaya gestionando los cambios que tiene que tener para poder recibir a este bebé. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Que este bebé que ya tiene su propia individualidad es capaz de controlar el organismo de su madre.
está generando en su mamá que vaya haciendo cambios que le van a permitir a él alimentarse y que le van a permitir desarrollarse, ¿verdad? Entonces, él solito, uno solito, no hablemos de él, porque a veces él parece que estamos hablando de un ser, como les digo, de otro planeta, una cosa, algo raro, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando inició su existencia, se hizo cargo inmediatamente de las operaciones biológicas que necesitaba para poder existir, ¿verdad? Y como dice el doctor Jerome, decía, ya tiene todo de su parte con ella, ¿verdad? Porque ya ella es la que le da protección, porque sabemos que nos alimentamos a través de nuestra madre, de forma impuesta, no, de forma natural, porque ese es el desarrollo de todo ser humano. Todo ser humano que existe ha pasado por el mismo desarrollo. Y Dios sabe, dice que nunca renunciará a ello en los años que vienen. Él era muy jocoso. Y decía, es cierto, ciertamente la madre, no existe un ser humano que sea autónomo al 100% y se pueda mantener sin la ayuda de otros seres humanos. Eso no existe, ¿verdad? 15 días después de la ausencia del periodo, es decir, a la edad actual de un mes, el ser humano mide 4,5 centímetros. Vean qué belleza, 4,5, perdón, milímetros. Su minúsculo corazón ha estado latiendo ya por una semana. Sus brazos, sus piernas, su cabeza y su cerebro ya están apenas formados. A los 60 días, es decir, a los 2 meses, él mide unos 3 centímetros desde la cabeza hasta la punta de sus asentaderas. Es decir, que doblado podría caber en la cáscara de una nuez. Imagínense que nosotros cabíamos en algún momento en la cáscara de una nuez. Para mí, esto es impresionante. Es simplemente asombroso. Bueno, a esta edad de los 2 meses es donde algunas legislaciones dicen, bueno, hasta aquí sí podemos abortar, pero es que hasta aquí ya tenemos un bebé que está formado, tiene todos sus órganos desarrollados, lo único que necesita hacer es crecer. Una vez hablando con un estudiante de medicina me decía, sí, pero es que a las 2 semanas, a los 2 meses, a las 8 semanas, el bebé no puede pensar y por ende, entonces lo podemos eliminar. Y yo le contesté, si usted me dice una sola razón por la que un bebé de 8 semanas tenga que pensar, estamos de acuerdo. Yo le doy toda la razón a usted. Explíqueme por qué un bebé de 8 semanas tendría que poder pensar. No sé, hacer un cálculo matemático, no sé, ir a la universidad. Pero cada etapa de desarrollo, con esto lo que quiero decir es que cada etapa de desarrollo tiene lo necesario para esa etapa de desarrollo. Eso no nos hace ni más ni menos seres humanos. Por ejemplo, una niña de 2 años no va a tener ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque no los necesita. Porque en esa etapa de desarrollo, una niña no tiene que tener ciclos menstruales simplemente porque no va a tener un proceso reproductivo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos decirle a esa niña, mire, como usted no tiene ciclos menstruales, usted no es una persona porque le falta esto. Es más, a los 2 años, el cerebro ni siquiera se ha terminado de desarrollar. Entonces, le vamos a decir a esa niña, como dice Peter Singer en algunos de sus escritos, que no es una persona. Bueno, ahí vamos a llegar. Él está prácticamente acabado. Las manos, pies, cabeza, órganos, cerebro, todo está en su lugar. Lo que les decía. Es más, vean ustedes qué increíble. Mírelo más de cerca con un microscopio ordinario y podrá ver sus huellas digitales. Dice Jerome que en este momento ya él podría estar recibiendo su cédula de identidad, ¿verdad? Este pulgarcito, que es lo que él dice, ¿verdad? No es un cuento de hadas, sino lo que nosotros alguna vez fuimos. Ahí está el famoso pulgarcito, ¿verdad? Alguien dirá, como les decía, el cerebro no estará completamente desarrollado hasta cerca del quinto o sexto mes. Ahí viene otra fecha de corte. Bueno, está bien. Entonces, no, antes de las 20 semanas hacemos el aborto, porque después de eso ya entonces tiene cerebro y qué sé yo, ¿verdad? Pues, de nuevo, en ese momento, inclusive, aunque ya tiene un cerebro más formado, el bebé tampoco piensa, porque imagínense ustedes que nosotros nos pusiéramos a pensar a las 20 semanas, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Dónde estamos? No sé, ¿qué va a pasar después de que nazcamos? Vamos a nacer. Imagínense ustedes, uno pensando a esas alturas de la vida, no necesita pensar, ¿verdad?
Y bueno, dicen, no, usted está equivocado, aún no alcanzará su forma final hasta el nacimiento. De hecho, los neurocirujanos y los que conocedores de esto, los neurólogos y demás, dicen que el cerebro se termina de desarrollar a los 35 años y a esa edad empieza más bien el declive, ¿verdad? Dice, pero ¿funcionará el sistema nervioso de nuestro pulgarcito a los 2 meses? Vean, imagínense ustedes, y yo recurro mucho a la visualización. Dice, sí, claro, ¿verdad? Si su labio superior es cepillado, es tocado con un pelo, mueve su brazo, su cuerpo y su cabeza como si huyera, como si huyera. Se trata de defender, porque hay algo raro. Imagínense eso es con un cabello, un pelo que lo toque. Imagínense ustedes con un instrumento que arranca, con un instrumento que corta. Si este bebecito, pulgarcito, tendrá la capacidad o no de escapar, de huir, de tratar de hacerlo. Por lo menos de tratar de hacerlo. A los 4 meses se ajetrea tan vigorosamente que su madre percibe sus movimientos, ¿verdad? Y empieza con sus saltos mortales y ahí ahora con los ultrasonidos 4D ya podemos verlo que sonríe, que se chupa el dedo, que, bueno, hace toda suerte de malabares para que quede registrado en sus ultrasonidos. En este momento no podemos decir nosotros, pienso yo que de ninguna manera podríamos decir nosotros que no sabemos qué es lo que pasa en en los 9 meses de embarazo. Por favor, si tenemos todo a nuestro alcance, eso lo podían haber dicho. Yo siempre digo que los cavernícolas allá en su primer momento, ¿qué le pasó a la esposa, verdad? Se le está inflando la panza, Dios mío, y después le sale un bebé, oh, Dios mío. Pero no estamos en esa época. Nosotros a las 14 semanas ya podemos saber el sexo de un bebé. O sea, no estamos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Y el mismo Jerome dice, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué estas discusiones? ¿Por qué nos preguntamos si estos pequeños seres humanos realmente existen? Bueno, lo primero es porque nos distanciamos, ¿verdad? De este ser humano. Este ser humano, este embrión, este feto, no soy yo, no, no, yo además, yo soy una persona hecha y derecha, pero nunca fui eso. Lo primero que hacen es ponerlo como si fuera una cosa diferente a nosotros y cada uno de nosotros no existe uno de nosotros que no haya pasado por estas etapas de desarrollo, que no haya tenido estas mismas características, que no haya estado en un vientre donde, como les digo, no pensaba, no razonaba, probablemente no comía, no respiraba, cuando nació, pues empezó a comer. ¿Qué? ¿Cómo? Dependiente de su madre o de alguien que le debe comer. Mentira que somos independientes cuando nacemos, como dicen muchas personas, ¿verdad? Y hasta el final vamos a depender de alguien que nos debe comer, de los agricultores del supermercado. Siempre vamos a depender de alguien. Eso es una falacia, decir que uno no va a depender de alguien, ¿verdad? Como decía eh, el doctor Jerome, cada día la ciencia nos muestra más, ¿verdad? Cómo es ese mundo maravilloso, ¿verdad? Que está dentro de una madre, verdaderamente es algo asombroso, por más que uno lo estudie y conozca los mecanismos y las hormonas y los neurotransmisores y todo lo que ustedes quieran ponerle, no deja de ser maravilloso, no deja de ser algo que nos trasciende, que nos eleva y que nos asombra. Y el día que nos dejemos de asombrar de eso, pues estamos mal, ¿verdad? Vamos a perder una gran capacidad de, de tener inclusive esperanza en la vida, ¿verdad? Dice, bueno, finalmente cierra diciéndonos que todos alguna vez tuvimos este pulgarcito, así que ya saben cómo empezamos todos, como un pulgarcito. ¿Por qué les cuento todo eso? Ustedes vieron que habían partes que estaban señaladas en rojo. Bueno, cada una de estas partes que estaba señalada en rojo es una respuesta a muchos de los argumentos que se utilizan en este momento para decir, es que sí, porque no tiene cerebro, es que sí, porque el día no sé. Es que nadie sabe cuándo empieza la vida. Es que, ¿verdad? Entonces, cada una de estas partes que estaban señaladas en rojo es una respuesta a alguno de los argumentos que nosotros estamos usando o que se están usando en este momento.
Bueno, pasemos entonces, perdón, si se sigue escuchando, perdón. Sí, ok. Pasemos al significado entonces ahora del aborto. Me pidieron que hablara, toda esta parte fue una introducción. Si hay alguna pregunta ahí, ahora la apuntan y en realidad yo creo que es muy fácil de entender. Yo siempre le digo a la gente, no se estrese. La vida no inicia cuando nosotros decimos que inicia. La vida inicia cuando inicia. Nadie, ninguno de nosotros le preguntó a un médico, a un científico, a un biólogo, a un genetista, mira, mi vida puede empezar. Mire, yo puedo ya dejar de ser embrión, ahora voy a ser un feto, por favor. Usted me puede decir si es así. Si usted me puede decir cuándo yo voy a empezar a pensar. No, es un desarrollo natural. Desde el momento en que somos concebidos, nos desarrollamos sí o sí, y nos pongan el nombre que nos pongan. Nos pueden cambiar de embrión a, no sé, a plum plum. Siempre vamos a ser la misma persona. ¿Ok? Y me gustaría nada más terminar con esto en esta parte. Cigoto, embrión, feto, niño, adulto mayor, es la misma persona. Son simplemente etapas que se van separando para cuestiones de estudio. ¿Por qué? Porque comparten ciertas características, ¿verdad? Entonces, para estudio, para investigación, para poder mejor comprender el desarrollo humano, se han hecho esas etapas, pero no quiere decir que sean personas, que seamos una cosa, después una persona, después media persona y después nada de persona, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Ok, entonces, bueno, ¿qué significa el aborto? Etimológicamente es muy sencillo, ¿verdad? Es la privación del nacimiento. Esta privación del nacimiento puede ser natural o puede ser inducida, ¿verdad? Eso teníamos hasta hace unos cuantos años, unas cuantas par de décadas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Desde el punto de vista médico, teníamos unas definiciones que fueron válidas, o por lo menos aquí en Costa Rica, hasta los años 90 y tantos, ¿verdad? Decíamos nosotros, es cuando un embarazo termina por sí solo antes de las 20 semanas del embarazo o antes de los 5 meses, ¿verdad? O cuando el bebé pesaba menos de 500 gramos. Este que está aquí es un bebé de 500 gramos. Vean que es un bebé que está total y completamente formado, ¿verdad? Con todas sus partecitas y demás, y que simplemente lo que está haciendo es creciendo. Todos sus órganos están ya formados desde las 8 semanas. Entonces, sencillamente nosotros estudiamos, bueno, eso es un aborto, y no estudiábamos inducido, ahora vamos a ver la cantidad de tipos de aborto que se han venido creando, pero desde la medicina, ese era y sigue siendo un aborto. Y la terminación de la vida antes de las 20 semanas del embarazo. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Como les digo, el aborto se puede, yo aquí voy a darles una pinceladita del aborto, porque así como de sencillo es que cada uno de nosotros tiene una duración de vida, ¿verdad? Algunos van a morir a las 2 meses de embarazo, intrauterinamente, otros a los 6, otros al nacimiento, otros a los 5 años, otros a los 20, otros a los 100, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a vivir una vida con un determinado tiempo. Este, Eso es lo que nosotros naturalmente vamos a tener, a desarrollarnos, ¿verdad? También es cierto que esta vida no la pueden quitar. Y en esta parte donde esta vida no la puede quitar es donde está el aborto en este momento, ¿verdad? ¿Y por qué está en esta parte? No por consideraciones médicas necesariamente, sino por las interpretaciones que se hacen desde otros, vamos a decir, conocimientos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando empezamos nosotros a meter otro tipo de temas como políticos, económicos, sociales, etcétera, entonces empezamos a hablar de lo que el aborto se ha convertido en este momento. Y ahí les voy a ir hablando poquito a poco. Resulta que la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos en esto tiene un fuerte impacto, ¿verdad? Dice que el aborto
es la interrupción, empiezan con el tema de interrupción, ¿verdad? Del embarazo, cuando el feto no es viable fuera del vientre materno. Entonces ya tenemos otras consideraciones, ¿verdad? Primero, interrupción, que sabemos que no se está interrumpiendo nada, ¿verdad? Es una terminación, es una muerte del bebé, ¿verdad? Y ellos dicen cuando todavía no es viable fuera del vientre materno, entonces ya modifican las 20 semanas y dicen ellos, bueno, depende ahora del progreso médico, ¿verdad? Entonces ponen 22 semanas, 24 semanas, 26 semanas. Vean ustedes donde van ampliando la posibilidad de quitarle la vida a un bebé, ¿verdad? Ya no estamos hablando de las 20 semanas que habíamos hablado inicialmente o de las 12 semanas que se hablaba hace tiempo, sino que ya vamos por 26 semanas, ¿verdad? Después de esta edad gestacional, la inducción es de parto y no de aborto. O sea, después de las 22 semanas, deberíamos, dice la OMS, o decía en su momento, hacer un parto y no un aborto. Vamos a ver si eso sigue siendo el discurso que se tiene. El aborto espontáneo, como les decía, es el que ocurre de manera natural. ¿Y por qué puede ser? Bueno, generalmente es porque el bebito viene enfermo. Entonces, ese es su tiempo de vida, ¿verdad? El aborto inducido es el que nosotros, pues, más problemas nos está dando, ¿verdad? Porque simplemente es ir a quitarle la vida a ese ser humano, ¿verdad? Y se hace mediante la utilización de diferentes técnicas, por decirle de alguna manera, para para poder quitar esta vida. Las maniobras, dicen, pueden ser realizadas y vean aquí, introducimos otro tema, por la propia embarazada o por otra persona por su solicitud, ¿verdad? Ya tenemos aquí otra consideración que no teníamos desde el punto de vista médico. Por eso yo siempre les digo, siempre que me piden dar una charla de aborto, yo les digo, mejor pídanle a un abogado, pídanle no sé, a un sociólogo, porque desde el punto de vista medicina, esto no tiene ninguna relación, ¿verdad? Esto todos son consideraciones que se han ido gestando desde la política, como les digo, desde la parte social, pero no desde la medicina. Entonces, estamos hablando aquí, empezamos a hablar de consideraciones como autonomía, como entonces entra esta situación que hablan de mi cuerpo, mi decisión y demás, porque primero despersonalizamos a ese bebé, le decimos cúmulo de células, le ponemos feto, le ponemos embrión, le ponemos producto de la concepción, para después no tener carga, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, vamos a interrumpir este embarazo, ¿verdad? Y entonces cuando ya tenemos eso así, introducir el derecho a quitarle la vida ya no suena tan mal, ¿verdad? Esto es todo y así lo vamos a ver en otras cuestiones ahora que vean eutanasia. El aborto indirecto es cuando es producto de alguna intervención que se le ha hecho a la madre. El embarazo ectópico no se incluía como un aborto, pero es una de las razones que más se usan para decir hay que aprobar el aborto y es que hay que despenalizarlo. El embarazo ectópico no se trata ni con un legrado, ni con un aspirado, ni nada. Es una cirugía completamente diferente al aborto, pero se ha introducido dentro de este tema para poder darle una sensación de urgencia, de necesidad, ¿verdad? El aborto legal, pues, ¿cuál es la diferencia entre aborto legal y despenalizado? El legal, al estar dentro de la ley, se puede financiar con recursos del Estado. El despenalizado se puede realizar, pero no debe ser financiado. Esta es la única diferencia. Luego viene el aborto ilegal, aborto inseguro o peligroso, ¿verdad? Entonces dice que es cuando es realizado en contra de las leyes del país donde se practica. La OMS, y vean lo que dice la OMS. Pongan atención para que ustedes vayan aprendiendo a analizar, o los que ya saben, pues a reforzar. Dice, la OMS lo define como un procedimiento para terminar un embarazo llevado a cabo por personas que carecen de habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple con mínimos estándares médicos. Yo preguntaría,
por qué ese aborto es inseguro, porque está hecho en lugares o por personas que no tienen la capacidad para hacerlo, o porque es una terminación ilegal, es una terminación, eh, es, es quitarle la vida a un bebé. No sé si me entienden. Pueden ver la diferencia cuando uno lo analiza de un lado o del otro, ¿verdad? Si yo digo, es que el aborto ilegal quita vidas porque se hace en lugares donde no se puede hacer, estoy obviando la raíz de esto, que es que ese aborto no se tiene que estar haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte me interesa mucho que la reforcemos. Si alguno tiene algún comentario a este momento, perfectamente lo podemos hacer si no hay problema con los organizadores. O si no quedó claro. Yo creo que muy, muy claro, doctora, sí, la diferencia. Realmente que Ok, sí. perfecto, ok. Entonces, estamos de acuerdo. Es como que yo diga, bueno, es que a mí me van a hacer una amputación y yo disculpen la comparación, pero es que es difícil hacer comparaciones, pero que yo me vaya a amputar un dedo y me lo vaya a amputar en un salón de belleza, ¿verdad? No, yo no debería amputarme ese dedo. Entonces, el problema no es que yo fui a el salón de belleza, el problema es que yo no debería hacer eso, ¿verdad? Ese acto no está bien, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el famoso aborto terapéutico que dice que es cuando hay intención de proteger la salud. Y ahí viene un tema grandísimo, ¿verdad? La salud o la vida de la embarazada cuando éstas se encuentran en grave riesgo, ¿verdad? No sé si han podido ver las discusiones que se están llevando a cabo con la salida de la nueva norma, entonces, esta es la definición, ¿verdad? Cuando, con la intención de proteger la salud o la vida de la embarazada, cuando éstas se encuentran en grave riesgo. Eso es lo que supuestamente es un aborto terapéutico, pero resulta que ahora que una norma dice que tiene que haber un riesgo grave inmediato, entonces dicen que están poniendo la vida y la salud de las mujeres en peligro porque tiene que haber un riesgo grave. ¿Y por qué tiene que ser un riesgo grave y no un riesgo leve? Como podría ser, como lo dice el libro de aborto legal, uno de los libros más grandes que se ha construido en torno a este tipo de consideraciones. Bueno, ellos que dicen que podría ser una causa leve, por ejemplo, eh, mi paridad satisfecha. O sea que ya yo haya tenido todos los hijos que quiero, entonces eso es una causa leve, social, para que yo me haga un aborto, ¿verdad? Imagínense ustedes, o sea, si yo no quiero tener más hijos, entonces yo puedo hacerme un aborto. ¿Cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer? Bueno, un análisis de las dos partes. ¿Qué significa aborto? Y por eso nunca lo podemos perder de vista. Aborto significa quitarle la vida a ese bebé que está en gestación. Entonces, para que yo justifique quitar esa vida de ese bebé en gestación o de cualquier otro ser humano, la causa debe ser grave, debe ser inminente, debe ser real. Inclusive lo podemos ver cuando hablamos por ejemplo, un homicidio en defensa propia. Mira, yo no puedo llegar a matar a alguien porque me volvió a ver feo. No puedo llegar a matar a alguien porque pasó por la casa y como que parecía que se quería meter. Mira, puedo alegar defensa propia si esa persona me amenazó con una pistola, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque estoy hablando de quitarle la vida a una persona. Quisiera que esto también se entienda. Todo lo que nosotros vamos a analizar es con respecto a lo que es el aborto. Y el aborto es quitarle la vida a esa persona que se está formando. Por eso es que la causa de si es que hubiera que realizar en algún momento un- una terminación de un embarazo, tiene que ser tal que justifique de alguna manera, o no que justifique, sino que quite la pena de haber quitado la vida de esta persona. Voy a explicarme de esta manera. Por ejemplo, una embarazada va en un accidente, un carro, por ejemplo, y tiene un accidente y sufre una ruptura de útero, ¿verdad? Choca y sufre una ruptura de útero.
va embarazadita y dicen, bueno, si no le quitamos el útero, la mujer se muere, porque no había nada más que hacer, ¿verdad? Fue en un hospital rural por allá. Bueno, en ese caso, el bebé va a fallecer, pero si nosotros hacemos el análisis, bueno, probablemente iban a morir los dos o no había manera de sostener la vida de este bebé. ¿Me voy a entender? Queda como claro porque a veces esto es un poquito espeso de entender, no sé si don Javier me puede decir, si no, No, volvemos a sí, tratar. sí. Sí, queda claro. Ok, El ejemplo está claro. Veremos si las preguntas después hay algún ok, tipo de ampliación o algo así. Sí, pero correcto, doctora. Se entendió muy perfecto. bien el ejemplo. Muy bien, perfecto. Ok. Luego tenemos el aborto eugenésico, que es uno de los más practicados en estos tiempos, ¿verdad? Ustedes habrán leído que en Finlandia se han eliminado prácticamente los síndromes de Down. En España, la Asociación de Padres Españoles de Hijos con Síndrome de Down decía que se ha disminuido en un 95 o 97% los nacimientos por síndrome de Down, y no es porque encontraron una cura, sino es porque los eliminan, ¿verdad? Esto es uno de los más frecuentemente realizados cuando se hacen diagnósticos prenatales, y este incluye el tema de las anomalías fetales incompatibles con la vida. ¿Qué pasa con las anomalías fetales incompatibles con la vida? Primero, el bebé está vivo. Vamos a partir de ahí, porque si no, pues no habría ningún aborto, ¿verdad? Es un bebé que está vivo, que se está desarrollando intrauterinamente, pero que tiene alguna patología, alguna enfermedad, alguna condición genética que se cree, se pronostica que podría ser incompatible con la vida extrauterina. Es decir, que cuando el bebé nace, podría morir. Esto es uno de los temas también que más se utiliza para tratar de justificar el aborto. Y vamos a hacer el análisis aquí que hemos planteado hasta este momento. Estamos hablando de quitar una vida. Entonces para poder justificar este aborto, yo tendría que decir que si uno se va a morir, entonces lo pueden matar, ¿verdad? Ese sería el análisis más sencillo. Si yo tengo un pronóstico de que me voy a morir, entonces está bien que me maten antes, porque finalmente me voy a morir. El problema es que todos nos vamos a morir, número uno. El problema es que esto, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? El hecho, como les decía, cada uno tiene una vida, una etapa de vida que va a vivir, algunos 100 años y otros un mes de nacidos, otros 3 meses de vida intrauterina, pero no es lícito, moral ni ético que yo le quite una vida a una persona porque va a morir, porque finalmente eso es el embarazo, perdón, el aborto eugenésico o el aborto por casos de malformación fetal. ¿Qué es lo que se propone para esto? Lo que proponemos para todo, el tratamiento médico. Les comento así rapidito que en Costa Rica funciona una clínica de cuidados paliativos perinatales, donde se envían las parejas o las mamás que tienen estos diagnósticos que se dicen catastróficos, etcétera. Y ahí se les da un acompañamiento psicológico, de trabajo social, médico, espiritual, etcétera, donde a ellas se les permite entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Se les permite enfrentar que, pues, la variación en su proyecto de vida, la realidad de que tal vez este bebé no vaya a llegar, por ejemplo, a nacer, o vaya a morir rápidamente o vaya a morir en sus primeros años, ¿verdad? Y que la madre y la familia gestante, porque muchas veces, dependiendo del núcleo, se incluyen a los abuelos, a los tíos y demás, vayan haciendo un duelo, ¿verdad? Que finalmente todo lo vamos a tener que hacer, tarde o temprano, ¿verdad? Se van a morir los hijos, o se van a morir los papás, o se van a morir los hermanos, o alguien se va a morir, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Entonces, la propuesta, y les comento, por aquello que esto es importante, todos los casos que han llegado a esta clínica, todos han tenido duelos que podríamos llamar adecuados, normales o saludables. Que eso es muy importante, es una estadística importantísima. A diferencia de los casos que se presentaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tienen casi 2 décadas, y estas pobres mamás que no recibieron este acompañamiento
no sabemos por qué, todavía siguen con un trauma severo, porque no pudieron hacer nunca un duelo como corresponde. Por eso es tan importante hacer este duelo, ¿verdad? Y no pensar que porque uno mata a su bebé antes de tiempo, esto le va a generar algún consuelo, ¿verdad? Luego tenemos otra situación que se habla mucho, que es el aborto por violación, ¿verdad? Doctora, Perdón, sí. sí, no me gusta interrumpir, pero es importante por la definición que usted dio al inicio de la Organización Mundial de la Salud, y usted hablaba del término viable. Ajá. Es equiparado a este término de genésico y a lo que usted hablaba de las anomalías fetales. Digamos, ahí es donde se puede entender ese término, o también es más amplio. Viabilidad, ok, viabilidad, sí, perfecto. Viabilidad se refiere a que el bebé pueda sobrevivir una vez que nace o cuando es sacado del útero, ¿verdad? A eso se refiere viabilidad. Puede o no tener una enfermedad, ¿verdad? Ok. Ahora lo vamos a ver con mucho dolor. Les cuento que al final, y voy a tratar de correr un poquito con esto, al final les voy a presentar un documento que va a hacer el cierre de todo lo que estamos hablando. Viabilidad es en cualquier persona, en cualquier bebé, con o sin enfermedad, es en la capacidad de poder sobrevivir, qué sé yo, en una incubadora, un soporte que no sea el de la madre, por decirlo de alguna manera. Esto es Perfecto. diferente Gracias. al Ujú. aborto eugenésico, sí, es Perfecto. diferente. Gracias. Ok, bueno, el aborto por violación, les comento que esto es una de los, de las causas más utilizadas para promover e implantar el aborto legal. Y en los países donde ya está legalizado el aborto, menos de un 1% de los abortos responden a cualquier tipo de denuncia de algún abuso, ¿verdad? Y la mayoría de los casos ni siquiera tienen que ser contar con una denuncia penal o de algún tipo, ¿verdad? Con solo que la madre diga que tuvo una situación de estas, ya pues obviamente no necesitan autorización, ¿verdad? Pero bueno, se coloca así. Y el punto 56 más o menos, el punto 56% de los abortos podría corresponder a algún tipo de eso. O sea, quiere decir que el 99,5 bebés de cada 100 son eliminados por una causa diferente al, a los temas de violación y un 93% o 94%, dependiendo del país, son eliminados por causas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no quiero terminar mis estudios, en este momento no quiero tener un bebé, etcétera, etcétera, ¿verdad? El aborto libre, ¿verdad? Que bueno, no necesitamos definirlo. Y el naciturus, ¿verdad? Que es el término, que esto se los quería poner porque también viene en la norma, que es este bebé que está hasta los 6 meses, perdón, el naciturus es hasta el momento del nacimiento, desde la concepción hasta el momento del nacimiento, y es un término meramente jurídico. Vamos a pasar, voy a ir un poquito más rapidito para que lleguemos entonces, bueno, ¿qué es aborto? Aborto simplemente es, en este contexto, ¿verdad? No el aborto espontáneo, sino en el aborto inducido, pues es quitarle la vida a el bebé que se está gestando. Por eso está en el Código Penal, ¿verdad? Por eso está en delitos contra la vida, porque se está matando a esta persona. No lo digo yo, lo dice el Código Penal, ¿verdad? Entonces, desde la parte penal, por el momento en Costa Rica, hay una claridad. En Costa Rica la vida humana es inviolable y si nosotros la violentamos, pues entonces estamos cometiendo un delito. ¿Qué es el aborto impune que tanto se ha mencionado? El aborto impune a lo que se refiere es que si se hace un aborto en una condición especial, como les decía, bueno, se le tuvo una ruptura de útero, qué sé yo, y va a juicio, el juez utiliza el Código Penal y dice, bueno, no, mire, es que lo hicieron en esta circunstancia, porque estaban no sé, en San Carlos, no había ginecólogo, había que hacerle una ta, y entonces no podemos culparlos. Entonces sí, le quitaron la vida a un bebé, pero no puede haber una pena porque no fue algo, a ver, provocado voluntariamente, simplemente es algo que no podemos hacer como seres humanos, salvar todas las vidas, ¿verdad? Esto también es importante entenderlo porque se ha hecho ver que el 121 permite hacer abortos y el 121 no permite hacer abortos.
Si el 121 permitiera hacer aborto, sería inconstitucional, porque la vida humana es inviolable. Por eso es que hay que analizar cada propuesta que se nos hace, tenemos que analizarla a fondo, porque si no, podemos terminar con conceptos que son errados. Y una vez que nosotros decimos el 121 permite, estamos haciendo creer a las personas, estamos creyendo nosotros que hay un derecho a abortar, ¿verdad? Ciertamente. Técnicas de aborto, bueno, las famosas pastillas, ¿verdad? Que se usan sobre todo en los abortos antes de las 20 semanas, en combinación a veces con aspirados o con curetaje o demás. Este probablemente es un bebecito que nació por pastillas, ¿verdad? Porque está muy, lo ven que no está despedazado, ¿verdad? No está pues partido en miembros, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, no sé cómo se dirá eso. Y tenemos los abortos que ya son quirúrgicos, ¿verdad? Donde hay instrumentalización, que puede ser aspirarlos a través de un aspirador, de una cánula, que es como decirles un tubo que tiene una gran potencia, ¿verdad? Y que lo vemos acá, ¿verdad? Aquí caen todos los contenidos, sangre, el bebé, todo el mundo, ¿verdad? Y luego tiene que examinarse ese contenido para ver que todo haya salido, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene la cabeza, aquí, por aquí vemos parece una parrilla costal, el tórax, ¿verdad? Por aquí vemos una manita, por aquí parece que hay un pie, otro piecito, ¿verdad? Todo esto lo ponen en una mesa para garantizar que todo haya salido, ¿verdad? Creo que eso es una manita, diría yo, ¿verdad? Este, para poder garantizar que todo haya salido y la mamá no vaya a quedar con algún resto. También tenemos el curetaje, esto es una cuchilla que corta al bebé, y esto no estamos hablando del aborto espontáneo, ¿verdad? Estamos hablando del aborto inducido, ¿verdad? Y lo saca también por pedazos, pero no no por aspiración. Y tenemos perdón, este de acá abajo, que es la dilatación y evacuación, ¿verdad? O dilatación y, perdón, se me fue el otro término, pero bueno, que es cuando ya el bebé pues tiene una edad más avanzada. Se hace, que es el aborto generalmente tardío, que se hace extrayendo al bebé por partes, ¿verdad? Y si ustedes buscan, por ejemplo, los videos del doctor Nathanson, que se llamaba el padre del aborto en su momento, ustedes podrán ver cuando él hace un aborto bajo una cámara, y ustedes podrán ver cómo el bebé se resiste, ¿verdad? El bebé se corre, porque obviamente le están arrancando una piernita, le están arrancando su tórax, al final se aplasta el cráneo y se saca, ¿verdad? Y también tenemos ya el aborto por nacimiento parcial, que es cuando el bebé le sacan la cabecita, le meten unas tijeras en su nuquita, ¿verdad? Y le cortan el tallo cerebral para que el bebé salga disque muerto, ¿verdad? Este, ahora, y ya con esto voy a ir terminando, eh, tenemos, como les digo, quisiera decirles unos 10 días más de información, ¿verdad? Pero no podemos hablar de todo, no puedo hablarles de Plan Parenthood, no puedo hablarles de, bueno, un millón de cosas de lo que está pasando en el mundo y demás, pero les traje estos dos enlaces para tener una idea de lo que está pasando. Esto es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Vean ustedes, y vamos a analizar rapidito algunas cositas de esta declaración. Vean que lo estamos buscando en su misma página. Dice, la inducción de la cesárea fetal, ¿verdad? Se refiere al procedimiento médico, oigan ustedes, al procedimiento médico que provoca intencionadamente la detención del corazón fetal. Es decir, es inyectarle al corazón fetal o al bebé un medicamento para que este corazón deje de latir, ¿verdad? Y vean ustedes, dice, en contexto de los abortos en gestaciones avanzadas, ¿se acuerdan cuánto habíamos dicho al inicio que era un aborto? Menos de 20 semanas. Pero resulta que ahora en el mundo, hasta el momento del nacimiento, todavía le llaman aborto. ¿Por qué? Para poder meterlo dentro de esta no persona que vamos a eliminar, para poder hacerlo aceptable para la sociedad, ¿verdad?
porque la sociedad no va a aceptar, obviamente, desde un inicio, que se mate un bebé de 9 meses, pero si vamos poquito a poco, es probable que sí, ¿verdad? Y es lo que está pasando en estas sociedades, ¿verdad? Y vean ustedes lo que dice, se realiza en ocasiones para garantizar que el feto no nazca con signos de vida. O sea, se utiliza para matarlo bien muerto, ¿verdad? No sé cuál será ¿cómo lo podemos decir? ¿Verdad? Y vean ustedes las consideraciones éticas que hacen, ¿verdad? La viabilidad, dice. Se define como viabilidad el momento, como les decía, la viabilidad va variando ahí, dependiendo, la vamos acomodando, ¿verdad? Desde las 24 a las 28 semanas. Inicialmente habíamos hablado de 22, ¿verdad? La edad gestacional en la que es posible la supervivencia extrauterina depende, como habíamos hablado, del contexto, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si este bebé es viable, ¿qué es lo que nos quieren decir eso? Ellos, ¿verdad? Que si este bebé es viable, deberíamos inducirle, vean qué bonito que lo ponen, ¿verdad? Inducción de la asistolia fetal, deberíamos inducirle la asistolia fetal para que este bebé no nos salga vivo, ¿verdad? Hablan del dolor fetal, ¿verdad? Hablan de que el dolor fetal es una de las cosas que ellos cuestionan, ¿verdad? A pesar de que, de que está demostrado, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que nos dicen, vean qué buena gente que son, ¿verdad? La cardioplegia previa al procedimiento garantiza que el feto no sufra después del parto, ¿verdad? O sea, es mejor que sufra adentro, ¿verdad? No que sufra fuera. Y evita el nacimiento de un recién nacido vivo. Pero, ¿por qué vamos a evitar que nazca vivo? Porque es que estamos haciendo un aborto. ¿Sí se entiende? Es que estamos haciendo un aborto. Entonces ese bebé no puede nacer vivo, porque si no, no sería un aborto. ¿Verdad? Hablamos de las implicaciones legales. Vean, en algunos países las historias fetales son un requisito para poder hacer un aborto en gestaciones avanzadas. De nuevo, para evitar la posibilidad de un nacimiento con vida. Es decir, estos bebés pueden nacer con vida, pero la idea es que no lo hagan. Entonces, por ahí ellos se ponen, y voy a buscar en este momento el otro enlace, deme un segundito nada más. Entonces, ellos utilizan un, una eh, consideración muy interesante, ¿verdad? Ellos en estos análisis, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa si se prohíbe esta, esta asistolia? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo? No, doctora, los links no se ven. Ah, no se ven. Ay, perdón, No, y yo diciéndoles que si los ven. pero no se Sí. preocupe. Es que Ok, bueno. es un tema de la proyección. Pero usted, tranquila, le estamos escuchando y entendiendo. Ok, perfecto. La FIBO esta federación hace una declaración porque en Brasil prohibieron la inducción de la asistolia fetal. Y es impresionante cómo esto hay que analizarlo de una manera tan profunda, porque si no nosotros podemos casi terminar creyendo que verdaderamente están preocupados por los niños. Vean ustedes que hablan de la vulnerabilidad de las niñas, hablan de la persecución, hablan del aborto ilegal y finalmente nos dicen la prohibición, no estética, la prohibición de matar al bebé en el útero previo a que muera fuera, no es ética y contradice la evidencia médica. Imagínense ustedes. ¿Y por qué contradice la evidencia médica? Según ellos, porque si yo tengo un bebé que nace prematuramente, estoy haciendo la inducción de este bebé y nace prematuramente, entonces ese bebé estoy haciendo el aborto, ¿verdad? Y el bebé me nace vivo, que ha pasado muchas veces, ese bebé puede sufrir un problema en los ojos o puede sufrir dificultad respiratoria o puede sufrir una hemorragia o puede sufrir. Entonces, por eso es que matar al bebé en el útero es bueno, es ético y es viable, pero volvemos a analizarlo como hay que analizarlo y decimos, bueno, pero es que ¿por qué ese bebé nació prematuramente? ¿O por qué ese bebé va a ser sacado de esa madre cuando no tiene que salir? No sé si se entiende, ¿verdad?
O sea, eso lo estamos causando nosotros. Nosotros estamos sacando a ese bebé antes de que tenga que salir. Nosotros le estamos provocando esa dificultad respiratoria. Le estamos provocando esa hemorragia. Y tras de que le estamos provocando esa hemorragia, entonces para no provocársela, entonces lo vamos a matar adentro. Esas son las consideraciones que se hacen en este momento. Esas, bueno, yo quisiera, como les digo, hablarles muchísimo tiempo más, pero bueno, ya son las 8:11 y yo sé que tenemos otro invitado. Quería dejarles una pequeña pincelada de lo complejo que es el aborto, de la cantidad de consideraciones sociológicas, políticas y demás que en este momento están, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo podríamos decir? Manipulando el tema de la vida, desnaturalizando al ser humano, promoviendo la eliminación y normalizándola y casi que hasta haciéndola buena, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Disculpen me extendí, pero vieran que hubiera podido durar como unos 5 días más. Eh, No se preocupe, así que doctora. sí, espero que se haya comprendido, espero que les haya dejado la espinita de siempre ir más profundo y para cualquier cosa, con muchísimo gusto. Gracias, doctora. Eh, si tienen preguntas, pueden levantar la mano y con la cámara y el micrófono, o igualmente por el chat. De momento no las veo, pero quisiera tal vez, porque he visto varios comentarios en el chat, doctora, y lamentablemente, bueno, se habla de horroroso, Marcelino habla de, parecería irreal la aceptación que tiene este tema en muchas partes del mundo. No, Marcelino, es que es en todas las partes del mundo. Aquí en Costa Rica también es real, ¿verdad? O sea, mucha gente y más gente cercana a lo que pensamos, ¿verdad? Que está de acuerdo, tal vez no los métodos, ¿verdad? Pero sí en el aborto, de alguna u otra forma. Por eso yo hacía la pregunta de lo viable, porque como decía la doctora, las excusas vienen por muchos lados, ¿verdad? Por el tema de la violación, que es uno, el tema de la madre que está sufriendo, que no puede mantener al chiquito. Es decir, hay muchos elementos que cubren el tema del aborto al final de cuentas, ¿verdad? Eh, y lamentablemente eso es un tema real de todos los días prácticamente todos los países del mundo. Costa Rica no es la excepción. Costa Rica también pasa y pasa muchísimo, ¿verdad? Que tal vez no lo tengamos a un nivel tan horroroso como dicen en el chat, como en otros países, ¿verdad? Eh, pero, como dijo muy bien la doctora, son cosas que también nos van viniendo de otros países, ¿verdad? Que se van imponiendo, ¿verdad? Y se van metiendo poco a poco. Como dijo usted, doctora, no es que de repente vas a matar al niño, no, vas a empezar con portillos poco a poco, ¿verdad? Y entraste por una ventana, pero tarde o temprano eso se va ampliando, se va ampliando. Como dijo usted, empieza por 20 semanas, luego 25, luego 28, luego, y que para mí es realmente también de los más impactantes, como dijo usted, del aborto por decapitación, que sacan la cabeza y ahí mismo, ¿verdad? Está vivo el niño, es más, la mitad del niño está afuera, ¿verdad? Y eso ya se da, y eso ya se da. Y todo empezó por algo, ¿verdad? Como dice usted, palabras viables, por el otro, por esta razón, pero cada país pues tal vez tiene diferentes expresiones, pero se van dando, ¿verdad? Y van teniendo auge, ¿verdad? Entonces, también para crear, como dice usted, doctor, esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia y que hay que leer muy bien, porque normalmente esto entra por proyectos de ley en los diferentes países, ¿verdad? Así es. Muchos por ahí, ¿verdad? Ustedes nos han compartido a veces proyectos de ley, que la gente en general no se da cuenta que están pasando, pero están ahí en las asambleas legislativas, ¿verdad? Pasando proyectos, ¿verdad? Y no es uno, son Así es. muchos, ¿verdad? Son muchos. Ujú. Entonces, pues quería hacer ese comentario porque sí, el tema es muy duro, la verdad es que es el tema muy duro y como yo sé al inicio, creo que con las palabras que nos ha dicho la doctora, este es un tema que va más allá. O sea, cuando uno ve esto, ve que hay toda una batalla espiritual mucho más fuerte porque es realmente, y vuelvo a decir la palabra que lo repitieron, es horroroso, sí, es horroroso.
Esa es una realidad humana, ¿verdad? Y es una realidad humana que tenemos que combatir. Lamentablemente es real, pero hay que combatirla. Y para eso estamos también en en esta semana, justamente, ¿verdad? Para darnos cuenta, ¿verdad? Formarnos, como dice la autora, esto podríamos hablar muchísimos más tiempos. A mí en lo personal me encanta la frase del Papa Francisco, los sicarios, ¿verdad? Yo sigo usando mucho esa palabra porque son sicarios, ¿verdad? Y como dice usted, no es interrupción, es que suavizan las palabras también. Hay todo un tema léxico de la interrupción o provocación, no, es asesinato. El Papa Francisco decía, es un sicario, ¿verdad? Es un sicariato, ¿verdad? Porque es un asesinato, ¿verdad? Y sí sabemos que hay muchas condiciones distintas, ¿verdad? Eh, pero al final es una vida, decía usted, es lo mismo un día que 30 años después, es que esa es la vida. La única diferencia es el desarrollo de esa vida, ¿verdad? Eh, Claro. y algo interesante que usted dijo, doctora, es que mucho de eso ni siquiera viene de la medicina, viene de otro lado, ¿verdad? Viene la política, viene la sociología, viene hasta la economía, ¿verdad? Y lamentablemente sí, ¿verdad? Y sin temor a decirlo, la Organización Mundial de la Salud tiene muchas cosas, cuando uno lee los proyectos tiene que ver mucho con el tema económico, ¿verdad? De sostenibilidad. ¿Por qué sostenibilidad? Que tiene que ver la sostenibilidad con una vida humana, ¿verdad? En ese sentido hacen toda la relación. Y entonces es un tema también poblacional, ¿verdad? Hay varios proyectos que tenemos y documentos que emanan de ellos y hablan mucho de la sostenibilidad, ¿verdad? De ese balance. Lamentablemente se economiza mucho la vida humana. No vemos ninguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Ay, Bueno, qué difícil. Yo sé que es Este, difícil. yo, perdón, adelante. una consulta. ¿Cómo es que se llama la organización que ayuda cuando un bebé viene con diagnóstico? Bueno, a nivel de la caja está la Clínica de Cuidados Paliativos Perinatales, Ah, ok, ok. ¿verdad? Y la idea es que de esta nueva norma que tiene sus cosas muy buenas, otras no tanto, ¿verdad? Es estos servicios de cuidados paliativos perinatales estén por lo menos en los tres hospitales, en los hospitales centrales, en los hospitales de tercer nivel, ¿verdad? No hablemos de centrales, sino en los hospitales más complejos, ¿verdad? Que es donde supuestamente deberían estarse atendiendo a estos bebés, ¿verdad? También importante, ahora que don Javier lo decía, no quisiera que quede, aquí estamos hablando del aborto como tal, no estamos hablando de la mujer, ¿verdad? La mujer eh, pasa inclusive por muchas situaciones en Estados Unidos, y voy a decirlo en 2 minutos. Yo estuve en una reunión de la ONU Mujer y me tocó hacer un focus group con unas chiquitas, ¿verdad? Yo dije, uy, bueno, ¿de dónde me metieron? Con unas adolescentes. Y las adolescentes impresionantemente decían, tenemos que garantizar el acceso a la información del aborto desde primer grado, porque las niñas tienen que saber desde primer grado que ellas pueden abortar y que es su cuerpo, su decisión, y tú, ¿verdad? Y yo decía, es que simplemente están desnaturalizando, están despersonalizando, están deshumanizando a las mismas personas, ¿verdad? Para que acepten esto y en vez de ofrecerle una ayuda como hace FEMSI, ¿verdad? De ofrecerle una ayuda a la madre que está teniendo un problema social, que está teniendo un problema, una enfermedad, que está teniendo X o Y problema, sale más económico y ya cerrando con lo que decía don Javier, es más económico matar al bebé. Aparte de que los medicamentos que se usan para matar al bebé son toda una industria, ¿verdad? Y todas estas técnicas son toda una industria del aborto. Por eso les digo, eso sería de no terminar, ¿verdad? Pero para acotar un poquito lo que dice don Javier, es cierto, es todo un tema económico donde los objetivos 2030 dicen vamos a disminuir la pobreza y parte de estos objetivos de disminuir la pobreza es disminuir a los pobres, ¿verdad? ¿Y cómo los disminuimos? Bueno, castrándolos, eliminándolos y demás. Entonces, ahora que vean la eutanasia, van a ver que se repite el mismo mecanismo de la aceptación, ¿verdad? Así es, así es. Para los que tal vez no son de Costa Rica, la institución que mencionó la autora es una institución aquí adscrita a la Seguridad Social, ¿verdad?
Este, no sé si en otros países lo existirá, pero la que ella habló es justamente acá en Costa Rica, nada más porque si alguien dice, lo pregunta, pues nada más era para ponerlos en contexto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, creo que no tenemos preguntas. Sí, el tema, como dice la autora, y también la lámina que nos enseñó también es muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que todos tuvimos ahí también un momento de reflexión, ¿verdad? Pero es bueno verlo. Es que a veces en el mundo de las ideas eso no queda claro y como dijo usted, doctora, a mí en lo personal, y es un testimonio personal, cuando empecé a hacer conciencia del aborto y veía videos, como dice usted, de ese niño defendiéndose de los instrumentos que vienen de afuera, es desgarrador. Es que es desgarrador, es como si a uno mismo se lo estuvieran haciendo, amarrado, y la verdad es que es sumamente desgarrador. Pero a veces hay que verlo y hay que expresarlo así, porque la verdad es que están matando inocentes, ¿verdad? Es un inocente que no puede, y él se mueve por defender su vida, ¿verdad? Es un ser humano que está defendiendo su vida. Lindsay, adelante. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora, por la charla. Yo creo que más allá de una educación sexual como la han implementado en muchas instituciones públicas, especialmente, porque privadas, me acuerdo que nos opusimos, mi hija estudiaba en el María Auxiliadora, y nos opusimos a estas guías de educación hace algunos años atrás, y pues no se dieron, gracias a Dios, en esta institución, pero más allá, yo creo que esto es lo que debiera de estarse pasando dentro de lo que es educación sexual, que cuando se le diga a un jovencito, mire, piense, usted está pensando en aborto, aborto es esto, ver estas imágenes así de crueles, de horrorosas, casi surrealistas, y poder hacer conciencia en la humanidad, no importa la edad, hacer conciencia y ver qué realmente significa eh, asesinar a un niño, porque eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los médicos y las mamás que toman y los padres que toman estas decisiones. Así es, tal cual. Desafortunadamente, vean, yo hablo así y hablo con mucha tranquilidad, pero por dentro no les puedo explicar, ¿verdad? Cada vez que toca hacer una charla de estas, es simplemente lo hacemos porque tenemos que dar a conocer lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero esto trasciende cualquier comprendimiento humano, ¿verdad? No sabe uno cómo llegamos a esto. Verdaderamente yo no sé. Después de ver el asombro de Pulgarcito, no sé cómo llegamos a esto, la verdad. Doctora, y también tengo una pregunta. No sé, en algún momento escuché o leí o vi información. ¿Los órganos de algunos de estos niños son viables? O sea, si los logran sacar, como el caso de las pastillas, o sea, ¿podrían estarse comercializando en un mercado negro este tipo de órganos de bebés en estas Sí, condiciones? sí, hay toda una investigación que hizo un periodista, en este momento se me Ujú, va el nombre, en Estados Unidos, de Planned Parenthood, de una ujú, de las que en su momento era una de las más grandes abortistas de Estados Unidos, pero que ya, gracias a la reversión de Roe versus Wade, pues ha tenido que cerrar muchos centros de abortos. Él hace una investigación como incógnito, ¿verdad? Y graba, de hecho, a médicos diciendo, él le dice, bueno, yo necesitaría, qué sé yo, 5 hígados, ¿verdad? Entonces, ok, de tantas semanas, ok, entonces nosotros vamos a decir a los médicos, ¿verdad? Que hacen los abortos, que tengan cuidado a la hora de sacar los hígados para que no despedacen los hígados y se los puedan, y es tanto, ¿verdad? Entonces, el problema, y por eso es que es tan importante, por eso empecé con Pulgarcito, es que no podemos permitir que se despersonalice al ser humano en todo, en toda su etapa, en todo su desarrollo, porque en el momento en que nosotros permitimos que deshumanicen, que despersonalicen a ese ser humano, cualquier cosa puede suceder, llámese al inicio de la vida o llámese al final. ujú. Si a nosotros nos dicen, mire, es que este ya no respira, entonces de ahí vamos a
es que este abuelito ya no tiene memoria, es que este ya no razona, es que este, como dice Peter Singer, si no tenemos capacidad de felicidad, entonces ya no somos personas, dice Peter Singer. Si uno no tiene capacidad de planear su vida y de sentir felicidad, ya no es una persona, es solo un ser humano. Y con estas consideraciones filosóficas, yo no diría que ni filosóficas son, muchas de las personas vienen y dicen, bueno, hablemos de eutanasia entonces, ¿verdad? Porque ya una persona, un abuelito con Alzheimer, que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿verdad? Que es una persona, ya no es persona si no puede decidir que va a ir a hacer esto para ser feliz. Y estas consideraciones están eh, Ujú. eh, penetrando la sociedad y sobre todo, y ahora que hablan de educación sexual, se están introduciendo desde los niveles, desde los chiquitos más pequeñitos, se les están inculcando estas ideas para que ya ellos vengan con esta programación, por decirlo de alguna manera, y sea todavía más sencillo que ellos ya sea que vayan a quitar vidas o que se quiten las propias. Inclusive si ustedes se meten y ya, perdón, pues esto termino, si ustedes se meten en un Facebook y ven, ahora que se está hablando de eutanasia, la cantidad de comentarios que se hacen a favor de la eutanasia es impresionante. Yo me Ujú. quitaría la vida, yo quiero que me dejen morir, yo quiero que esto, yo quiero. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento se volvió la población suicida? ¿En qué momento le perdimos el sentido de la vida? Es en el momento en que nosotros dejamos que nos despersonalicen, que nos deshumanicen. Por eso empecé con Pulgarcito, es que no podemos permitir eso. Doctora, Así solo es. perdón, un detalle más para que me aclare, para que esos hígados de los que estamos hablando sean viables, ese bebé tiene que estar vivo. Se pueden sacar, ¿verdad? Y preservar como se hace con un donante, ¿verdad? Para un trasplante, etcétera. Pero sí se ha escrito en algún momento testimonios, ¿verdad? Porque lo que tenemos son testimonios de personas que trabajan ahí. Sí se describió que en bebés vivos eran, ¿cómo es que se llama? Extraídos en bebés que todavía estaban vivos, ¿verdad? Que todavía estaban vivos. Así que por esto es que la FIGO y estas organizaciones dicen hay que matar a los bebés para poder matarlos. Pero yo no entiendo, no puedo explicar eso. Los tenemos que matar adentro para que no nazcan vivos porque eh, es muy feo que mueran afuera. Yo no sé, no sé cómo explicar yo esto porque no Ujú. encuentro explicación, ¿verdad? Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable por su presentación. Le agradecemos mucho también por habernos compartido, pues, no solo la información, sino la formación, ¿verdad? Y como pues comentábamos al inicio, pues estamos orando también, porque también este es un tema de trabajar en la trinchera humana, pero también la trinchera espiritual, porque son dos campos de batalla que hay que dar la lucha. Le agradecemos por su participación y estamos pues siempre unidos en oración. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos por la atención. Quedo ahí pendiente para cualquier otro tema con todo gusto. Muchas gracias.